Del mundo. Estamos de regreso ya en el Café Literario. Vamos a entrevistar hoy a nuestro amigo que también nos está acompañando y que bueno, nos cedió amablemente parte de su tiempo para dar cabida a la pintura. A Héctor de Alessandro, que nos va a platicar sobre un curso que va a dar sobre escritura, ¿verdad? Sí, ya llevo... Cuéntanos a qué te dedicas. Eres uruguayo, radicando allá en Jalapa. Ajá. Y eres Toastmaster, se puede decir, impartiendo talleres, cursos relacionados con la literatura, ¿verdad? Sí, Bueno, mi nombre es Héctor de Alessandro, yo soy escritor, tengo 51 años y soy escritor desde los 17 años. Y publiqué por primera vez a los 21 años. Y paralelamente a esto, una disciplina que me ha interesado muchísimo, en la cual he incursionado hasta el final de la formación, es la programación neurolingüística, y desde hace muchos años yo investigo cómo funciona el cerebro a la hora de crear frases, porque realmente pensamos por frases. Entonces, en mis cursos, que se titulan aquí en Jalapa, doy desde hace ya 5 meses uno, Coaching para Escribir. No uso solamente la herramienta de programación neurolingüística, puesto que como hace tantos años que lo hago, ya he formulado algunas teorías propias que están en internet. Se pueden comprar y bajar los libros de Coaching para Escribir con PNL, que fue el primero que escribí, pero luego otros ya más con teorías no, con experiencia acumulada en ver una y otra persona cómo hace para crear frases. He escrito un libro que se llama Aprender a Recordar, una introducción al pensamiento narrativo. Y bueno, lo que sostengo ahí es que pensamos por frases. Cuando escribimos, evidentemente, pensamos por imágenes, por sensaciones y también por frases que en programación neurolingüística se llaman audiciones internas. O sea, yo oigo voces dentro de mí, las personas todas oyen voces dentro de sí. ¿Perdón? ¿Los esquizofrénicos? ¿No? Bueno, ellos se han desarrollado profesionalmente en el área, pero básicamente todos hablamos con nosotros mismos o vemos películas dentro de nosotros mismos, o básicamente tomamos decisiones o llegamos a conclusiones en base a sensaciones. Esto es muy claro, por ejemplo, a la hora de hacer el amor hay personas que necesitan que les hablen. Dicen, ay, háblame, cariño, háblame, por favor, háblame mientras lo haces. Hay otras que no necesitan hablar nada, cierran los ojos y solo sienten y solo se oyen de ellos estos sonidos guturales de Estas son personas sinestésicas. Y hay otras personas que, muy por el contrario, necesitan ver a la pareja mientras lo están haciendo, verse a sí mismos en un espejo, al tiempo que ven a la pareja y se ven a sí mismos en un espejo en un costado, un espejo en el techo, un espejo en el suelo, y además, por si todo esto fuera poco, una película para ver más cosas. Este ejemplo contundente ilustra cómo trabajamos a través de distintos canales: el canal visual, auditivo y sensorial. Y a la hora de crear, mi preparación me permite rápidamente identificar qué ruta está siguiendo la persona. Es decir, si los poemas que escribe los ve, los oye, los siente. Porque según si los ve, los oye, los siente, o si los ve primero, luego los oye y luego los siente, o en otro orden, yo sé que está siguiendo una ruta, como las computadoras, distinta a otra. Entonces, que siga una ruta distinta quiere decir que si se bloquea, se va a bloquear distinto a todos los otros seres humanos. Y la manera de desbloquearlo será distinta a la de todos los otros seres humanos. Hablo ahora de bloqueo, digamos, la dimensión o aspecto negativo de la función o del trabajo de escribir. Pero, curiosamente, los estudios neurológicos lo que confirman es que los pasos que seguimos para cometer un error, para bloquearnos, para no poder hacer algo, son los mismos en términos de ruta que los que nos sacarán del atolladero. Exactamente los mismos. Entonces, suceden cosas como en las clases mías, los alumnos aprenden sobre todo a ser autoconscientes. ¿Cómo es que yo pienso? Porque eso en las frases escritas está claramente expresado. Ya no solamente que si ponen imágenes o frases que suenan muy bien o frases que impactan mucho emocionalmente a quien las lee. No, va más allá. ¿En qué orden pone? Si va primero lo imaginario en sentido visual y luego lo auditivo, o luego lo kinestésico, que es a nivel de sensaciones, o lo auditivo. Y luego además esto coordinado con qué tipo de frases usan. El otro día hablaba en otro programa con una persona que me decía, escribo, digamos, ella usaba otra palabra, pero la frase era que escribe por lemas.
Es decir, pone una frase y a partir de ella intenta, y nunca mejor dicho intentar, imaginar algo para rellenar la idea esa. Y bueno, yo que llevo largos años estudiando cómo pensamos, la manera adecuada es poner dos frases, es decir, coordinar dos elementos. Lo que vinieron a descubrir por enésima vez los surrealistas, el paraguas sobre la mesa de disección. Si solo fuera un paraguas, cuesta más generar ideas, pero como es un paraguas sobre una mesa de disección, el cerebro inmediatamente, como tiene la costumbre de rellenar espacios huecos, va a intentar explicar o narrar cuál es la conexión que hay entre el paraguas y la mesa de disección. Todo esto que ilustro son las bases del trabajo y también algunas de las estrategias al mismo tiempo de cómo, básicamente lo que hago es despertar la creatividad y también enseñar a leer, porque básicamente las personas que quieren escribir, una situación que traen cuando empiezan los cursos, en el mío y en cualquiera, solo que yo me centro en eso, es que traen lo que yo llamo una doma educativa muy bien fijada, que les hace leer por trama o argumento, trama si es una narración, argumento si es un ensayo, o por tema. Y la costumbre de lectura es interpretarlo todo, ¿no? Pero un escritor tiene que ser como el mecánico si quiere escribir. Tiene que desmontar el coche entero. Tiene que ver dónde están ubicados los verbos dentro de la frase, porque eso indica cómo está trabajando el cerebro del que lo escribió. Un verbo colocado cerca del final de la frase produce narratividad continua. La persona no puede parar de escribir, porque si tú la frase la escribes como quieres y el verbo lo dejas al acabar, tienes que continuar para rellenar ese acabar. ¿Pero esto se hace de manera subconsciente o hay plena conciencia del escritor al hacerlo? Cuando lo hace antes de venir a mis cursos es inconsciente. Ahí yo le hago consciente sobre qué está haciendo. Y a partir de allí puede empezar a crear y ser consciente de todo lo que hace de manera inconsciente. De hecho, yo escribí aquí en Jalapa una novela en 30 días ante 2 cámaras que me transmitían continuamente online y la gente me dice, pero debe ser muy difícil. No, en el prólogo, que ahora cuando salga el libro está explicado, pues yo me estudié de pe a pa el siglo de las luces y vi que sigue una recurrencia matemática. Las frases son todas iguales y están coordinadas 2 frases en las cuales el verbo está siempre al comienzo de la frase y el verbo de la segunda está coordinado de alguna manera con el primero. Si yo escribo todas las frases así y de vez en cuando pongo alguna frase corta para que el ritmo no sea cansino, no puedo parar nunca de escribir. Podemos tomar este libro que escribiste en un mes como un ejemplo de lo que es el método o la técnica que tú utilizas. Sí, el libro se titula Los ojos de mi madre, que el título surgió como casi todos los títulos de libros escritos del mismo proceso de escribir. En un momento el personaje dice, porque los ojos de mi madre, y vi que era un tema recurrente, y dije, pues este es el título. Sí que es un ejemplo, porque ahí apliqué todo lo que sé con la máxima atención y concentración, porque, comento, escribir un libro en esas condiciones implica mucha atención. Bien, hiciste un libro en un mes, gracias a la técnica que utilizas. Sí. Pero cuando empezaste, no sabía dónde iba. ¿No tenías idea de cómo empezar o ya tenías una idea? Les voy a explicar. Cuando volaba hacia México en un vuelo, me desperté soñando que las frases del comienzo de un libro, que esto es muy común, en mi libro que está aquí en la librería del Cucaracho, el 90% de los cuentos son sueños que después los convertí en relatos. Yo llevo desde hace muchos años cuadernos de sueños. Entonces, yo soñé las primeras frases de un libro, en el cual un chico hablaba de algo relacionado con la muerte. Dejé mi libreta guardada, no le presté más atención. Yo no sabía que venía a escribir este libro. Yo venía a presentar mi libro a Puebla. Y mientras esperaba que llegara la presentación de mayo en Puebla, que nunca se hizo en Puebla al final, se hizo en Jalapa, dije, bueno, como falta tiempo, pues puedo hacer esto que hace tiempo que quiero hacerlo y no había conseguido sponsor, ni local que quisiera amparar del evento, ni nada. Lo propuse allí en una librería en Jalapeños Ilustres y me dijeron, sí, cómo no, hágalo aquí. Y entonces yo me dije, bueno, yo haré lo de siempre, me sentaré allí, respiraré a hondo, cerraré los ojos, dejaré que venga una idea y arrancaré con eso. ¿Es lo que recomendarías tú a los escritores, sobre todo noveles? Sentarse, pensar la frase. No, a ellos les recomendaría que anoten todas las ideas en una libreta. Sí,
Porque yo puedo hacer eso, pues llevo muchos años de práctica. Entonces, yo sé lo que siento, yo sé lo que pienso, yo sé lo que estoy escuchando dentro de mí. Y sé no mentirme a mí mismo, que es muy importante. Piensa que me metes en un tema interesante. A la hora de escribir, una de las principales represiones que acaban redundando en un bloqueo es ¿qué pensarán de mí los otros? Entonces la gente, cuando empieza a escribir, una gran traba que tienen todos los escritores, por eso hay tantos que escriben en otro país. Yo soy un ejemplo de ello, no estoy escribiendo en Uruguay. ¿Vale? Pero puedo escribir en Uruguay, no pasa nada a esta altura, ya no me asusta nada. Pero puedes pensar... Pero puedo pensar otros pensamientos. Mexicano o pensar, digamos, que estás en México, ¿no? Exacto, sí. Pero sí, ya sí. con una técnica que tú has desarrollado a lo largo de tu experiencia, ¿no? Exacto. ¿Cómo se llama el taller que... Se llama Coaching para Escribir. Coaching para escribir, ¿y dónde te pueden encontrar? Pues doy mi teléfono si quieren. Claro, tus datos, danos tus sí, datos, por favor, mi teléfono porque es la gente nos está preguntando. 228 228 mira, 2281 78 0700. Sí, sí, sí. Perfecto. Y también te pueden buscar en el Facebook. Ah, sí, ponen como Héctor de Alessandro Alessandro. allí y me encuentran por todos lados. Sí. Y el 2281 78 0700. Exacto. También exacto. tiene pues el WhatsApp, ¿no? Para que Por supuesto. puedan ser más directos, ¿no? Me encanta el WhatsApp porque es rápido, es fácil. Completo una información de algo que me Claro, parece claro, muy claro. interesante, porque la gente que comienza a escribir, yo le tengo especial cariño, porque yo cuando empecé en Uruguay a los 17 años, estaba en la oscuridad, así de claro, en la oscuridad. Y 30 años después, en academias, en escuelas de escritores de Barcelona, aquí, seguía en la oscuridad. Porque no había algo como lo que finalmente inventé yo, que yo al comienzo yo le decía a mis compañeros de estudio, decía, yo quiero inventar un solfeo literario, es que tiene que ser posible. Y esto es lo que yo hago. Entonces a los noveles, a los que empiezan a escribir, les diría, vacíen su cabeza de ideas. ¿Cómo? Volcándolas todas en una libreta. Quiero escribir sobre esto. Ah, sí, muy bien, respiro. Y sobre esto otro, y sobre esto otro, y sobre esto otro, y sobre esto otro. ¿Por qué? El cerebro funciona así. Yo pongo un ejemplo extremo. Si tienes un problema y no puedes dormir, lo mejor es que anotes en la agenda. Al día siguiente, ¿a qué hora lo vas a resolver? Y pongas, mañana a las 4 resuelvo este problema que se llama manzanas en almíbar. Y déjalo ahí. Verás que el cerebro, como está anotado, lo olvida, lo deja. Si es algo manejable, si es una cosa dramática, evidentemente va a haber más problemas para dejarlo así. El cerebro lo deja allí. Es que lo deja allí, lo deja fuera del sistema. ¿Y esto qué produce? Da lugar, como cuando limpias un disco duro, da lugar a nuevas ideas. Entonces, una cosa que siempre produce un tema que yo le llamo, en ese caso yo le llamo confusión de ideas, ¿no? A veces las personas quieren escribir, dicen, pero tengo tantas ideas. Vale, la manera de ordenarlas es, primero bajarlas todas a un papel o a una computadora. Ya están fuera. Y tú tienes espacio para nuevas ideas. Y luego simplemente mirando así, dejando que pase la vista perdida por el listado que tienes, rápidamente el sistema nervioso va a encontrar cuál es la más conveniente a trabajar ahora con los recursos de los que ahora dispones. Rápidamente lo hará. Siempre trabajar, Lezama Lima, el escritor cubano, que ahora estamos trabajando en un curso que doy en estos días, él decía, el escritor ha de trabajar siempre a favor de sus limitaciones. Si te pones a luchar con las limitaciones, mal asunto. Muy bien, ¿y esto tiene el costo? ¿Cuánto es? Sí, el curso son unos 6 meses y sale 1.000 pesos por mes. 1.000 pesos por mes, digamos 6 meses el curso, pues muy interesante. ¿Qué días son las clases o cómo? Bueno, ahora el próximo... Sí, son presenciales. Yo confío en la interacción directa, no trabajo. Trabajo a veces por internet, pero si está en otro continente. Suelen ser de 5 a 8 y media. De 5 de la tarde a 8 y media. Exacto, ¿Qué días exacto. sería? Estoy programando el próximo para los días martes. Pero martes. primero tomaré nota de todos los que me llamen y cuando haya 10 personas yo los comunico a ellos. Mira, empezamos tal día si va bien para todos. Dependiendo ahora sí que de la demanda, ¿no? Exacto, y sí, que sí. se adapte también a los horarios de las personas, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Muy bien, Héctor. Bueno, lo que yo entiendo de lo que nos dices, Héctor, es tú tienes un método para escribir, pero más que para escribir, es para pensar, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Es cómo pensar para después llegar a escribir de una manera eficiente. Exacto, sí, 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 sí. De todas maneras, esto implica, a ver, mis alumnos están leyendo ahora Carpentier, Las palabras y las cosas de Michel Foucault, y se ríen de lo fácil que es leer a Michel Foucault y a Lezama Lima.
¿Por qué? Porque han aprendido a leer no por tema, no por trama, sino ver cuál es la estructura que ha seguido, cuál es la estructura mental del autor, cómo ordena sus cosas. Y una cosa muy sencilla, es que tú no comprendes un libro, pues devuelves al orden natural las frases, cada una que lees, y al ratito, a la media hora, tu cerebro puede leer cualquier cosa. Orden natural quiero decir sujeto, verbo y predicado, ¿no? Porque a veces, el mismo Foucault a veces escribe unas frases súper alambicadas, con frases justapuestas en medio, que acotan no sé qué cosa, que la va a desarrollar 5 páginas más adelante, y lo único que está haciendo es un despliegue de destreza de ver lo complicado que puede ser en algunos momentos para decir cosas interesantes, pero en otros momentos para lanzarnos hacia un vacío que no nos lleva a ningún lado. O sea, complica lo que es sencillo. Exacto. Y en ese caso a veces, no siempre evidentemente, a veces para nada, Pero esto es normal, que a la hora de escribir piensa que necesitamos confluir en un objeto que vamos a crear, que es un texto, una cantidad de información que poseemos. Y queremos todos, y esto es lógico, ambicionamos que el conjunto de las cosas que sabemos puedes ponerlas allí, ponerlas y adornar. Entonces se hace tal lío en la cabeza que las frases salen complicadas, pero salen complicadas porque empiezas centrándote en algo y el cerebro está, mientras tanto está escribiendo ahí, y como el cerebro puede hacer varias cosas a la vez, el cerebro está pensando, podría agregar aquí aquello, ¿no? Y ya se lió la cosa, porque como estás pensando aquí, te olvidaste de lo de aquí que está en la pantalla ahora, y entonces el lector luego dice, ¿y qué quiso decir aquí? Bueno, nosotros solemos pensar en desorden completamente, ¿no? Totalmente. Nuestras ideas fluyen aleatoriamente. Exacto. Pero cuando escribimos tenemos que llevar cierto orden. Total, por eso Umberto Eco en el famoso libro escribe una tesis que dice, escribe primero el índice. Claro. Escribe el índice de lo que tú quieres hacer. Exactamente. Fíjate que también hay una cuestión muy importante aquí de los escritores, noveles sobre todo, que atraviesan una crisis del linismo, es decir, que ni escriben, que ni leen. O sea, son muchos nini de la escritura. Porque Bueno. quieren escribir, pero no quieren leer por no malearse, por no influenciarse de autores, o porque su obra Eso es sea... inevitable. ¿Tú Y es lo más rico. Leer? Claro que sí. Leer, empaparse y contagiarse de todo, porque esa es la manera de encontrar la voz de uno. ¿Qué autores serían para ti indicados a los que quieren empezar a escribir? Uy, que lean lo que les dé la gana, pero claro, hay lugares por donde tendrán que pasar. Tendrán que leer a Cortázar, tendrán que leer a Borges, a Pitol, tendrán que leer a Rulfo, evidentemente. Según lo que quieran escribir, claro. Ahora, por ejemplo, yo ahora estoy hablando de literatura, ¿no? Pero, por ejemplo, si quieren escribir ensayo, y no importa de qué área, si es historia o cuál disciplina humanística sea, yo siempre trabajo con Max Weber. Max Weber es muy preciso en su pensamiento, pero es muy complejo en sus frases. Pero sus frases son complejas no porque sí, porque siguen un riguroso orden mental de desarrollo de los temas y los subtemas. Entonces y alcanza a leer una página nomás de él y lo desmenuzas, lo desestructuras, como decía antes. Un mecánico desmonta un coche, si no, no aprende. Exacto. Tú desmontas a Max Weber y dices, qué prodigio de pensamiento este tipo. Y realmente en él, en el político y en el científico, en el espíritu del capitalismo y la ética protestante, ahí aprendes a pensar en palabras, a pensar en frases y a ordenarlas. Es muy bueno. Y ya digo, como es difícil y complejo, tú te tomas el trabajo de desestructurar eso y después vas a redactar lo tuyo y vas rápido y fluido. Porque después de desmontar eso y entenderlo, tienes dos opciones. Intento hacerlo como él, o ahora que aprendí cómo es fácil, lo hago fácil. Que eso es una muy buena opción, ¿no? Hacerlo fácil. Exactamente. Pues antes de casi terminar el programa, queremos enviar saludos a nuestra amiga Rosini Club, que está en Facebook, que nos está escuchando amablemente y nos está pidiendo unas canciones que por el momento no podemos complacerla. También a la hermana de las Fieras, Alicia Colos Villarreal, que nos está escuchando allá por Pico. Mándale un beso a Alicia. Mejor se lo doy. Ya está mandado. Ya está mandado. Beso, Alicia. Ella me llama el cucaracho, me llama. El cucaracho. Ah, sí. Por razón dice aquí. Mi querido cucaracho. Saludos, cucaracho. Buenos saludos a todos. Pues, Alicia, un gusto que nos estás escuchando.
queremos mucho también. Bueno, recapitulando entonces, es un coaching para escribir que se dará en un día de la semana, tentativamente el martes. El martes estoy pensando, De sí. 5 a 8:30 de la noche. Exacto. Y con un costo de 1.000 pesos por mes, Exacto. que sería un semestre, digamos, ¿no? Un semestre, sí. Y en esto pues ya tú... En estás España, aclaro algo muy elogioso, los daba en España 9 meses. Y aquí comprobado con los primeros egresados, los diplomados, que en 6 meses aprovechan mucho. Y Somos más duchos, entonces, como claro, que hay más lectura. Tomen En los Jalapa. españoles. Además, Sí, en sí. el curso empiezan a escribir su propia obra y Sí. la idea es que la terminen. Sí, la terminen, sí, 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 sí. Fíjate, es muy interesante que pues a ver si vamos porque tenemos obras inconclusas nosotros. En vez de presentar nuestras obras completas, Hay una obras solución muy incompletas. buena. La publicas como está y le pones obra inconclusa. Incompleta, no, obras incompletas, ¿no? Fíjate. Inconclusa 1, inconclusa 2 y así va a ser. Inconclusa 3. Pues también otra recomendación que pudieras darnos Para escribir. para escribir, una técnica, otro tip, sobre decirlo así, ¿no? Sí, bueno, pues además me agarras así un poco a bocajarro. Bueno, que Vivencias lean, personales, ¿Perdón? escribe uno con base en vivencias personales, en la imaginación. Mi experiencia y mi análisis y la lectura de otros es, todos escribimos con base en experiencias personales. Es más, no podemos escaparnos de nuestra biografía personal. Es muy difícil pensar fuera del margen de la biografía personal. Y el cambio radical... Hoy día vivimos una época muy interesante. Antes los autores tenían siempre el mismo estilo en todos sus libros. Una característica de nuestra época, del final del siglo XX y comienzos del XXI, es que los autores cambian de estilo en cada libro. Antes no pasaba esto. Tú agarras cualquier libro de Flaubert y es igual redactado. Cualquier libro de Dostoyevsky y está igual redactado. Agarras los libros de Joyce y hay una evolución siempre igual. El propio Pitol es siempre igual. Pero hoy día hay escritores, algunos ingleses como ¿cómo se llama Martin Amis o Barico el italiano. Cada libro es distinto, es en otro registro, es en otro estilo, más bien en otro estilo, ¿no? Entonces, volvemos al tema de la biografía personal. No puedes escaparte. Y cuando logras escaparte un poquito, y yo colaboro en esto a que la gente escape de su biografía personal, porque la biografía personal te hace ver unas cosas por encima de otras. Por ejemplo, hay gente que prefiere escribir sobre acciones de personajes, otros centrarse en la psicología de personas, otros están muy centrados en objetos. Un ejemplo es Manuel Mujica Lainez. Casi todos sus libros están centrados en objetos. Que si un talismán, que si un amuleto, que si una casa, que si unas estatuas dentro de una mansión, etc. Y eso es el protagonismo de las novelas de él. Hay otros que están centrados básicamente en información. Por ejemplo, en los cuentos de Borges, los personajes a veces parecen meros títeres de ideas que él ya tiene previamente. Entonces yo primero hago que los alumnos, entre otras cosas, hagan esto, que identifiquen lo que llamo la sigla PLICA: personas, lugares, información, cosas o actividades. ¿Qué es lo que hay presente en tu texto con más frecuencia? Y ahí empiezan a conocerse en cuanto a cómo su cerebro se guía a unas cosas y no a otras. Muy interesante, ¿verdad? Fíjate que... Y cuando logras, por ejemplo, yo sobre lugares no escribo, yo siempre lo digo de broma, pero es realidad. A mí cuando las novias me llevan a ver un atardecer, yo me pregunto, ¿qué le ven a eso? Porque no estoy mentalmente especializado en lugares. Para mí puede ser la maravilla más grande. Y yo me quedo así pensando, ¿qué le ven a esto? Porque yo no le veo. Pero a mí, si una persona me cuenta su historia y me atrapa, bueno, yo estoy 2 meses hablando de esa persona y lo interesante que fue para mí. Porque mi cerebro está especializado en otras cosas. Cuando alguien que está especializado, por ejemplo, como yo en personas, logra escribir adecuadamente sobre lugares y describirlos y tal, realmente en tu cerebro se produce un cambio que llegas a decir, oh, soy otro ahora. Y ahí rompes los límites de tu biografía. Es muy interesante todo lo que propones. Es más, también la escritura sirve como un medio de catarsis, ¿no? De desahogar las inquietudes, penas, dolor, tristeza, incluso alegría. Comentaba Cortázar en su libro Bestiario que él a través de la escritura logró sanear manías, logró sanar esquizofrenias, tristeza, dolor, y que eso le ayudó a superarse a sí mismo, dice, ¿no? También fíjate que mencionas a Pitol, y el Pitol
El arte de la fuga, que es un libro magnífico, ahí comenta tips, porque él escribe todo lo que atraviesa, es una especie de diario, consejo escritural y demás, y esto le da cabida a que otros escritores puedan empezar escribiendo, como tú dices, sus cosas, ¿no? Ya sea en un diario personal inclusive, ¿no? Y luego ya entonces enseguida facilitar el trabajo para una novela, para un cuento, para un poema, porque me imagino que esto abarca muchos géneros, ¿no? Muchos géneros, claro. Vuelvo a esto que has mencionado, que me parece interesante. Yo siempre lo trabajo y lo toco el tema con los alumnos. Y para mí el que ha dado la clave fue en su día Freud, que después hay muchas cosas de él que ya pues están como caducas, pero él hablaba de sublimación, que es un concepto que hoy día no se usa mucho. Yo lo uso. Él habla de que, bueno, él concibe una teoría general en la cual los hombres se mueven por una energía libidinal, las personas una energía libidinal, básicamente de origen sexual, él lo reduce a lo genital, etc. Pero él dice que el yo se protege mediante distintos mecanismos, y dice la represión, la supresión, la proyección, bueno, distintos conceptos que ilustran distintos mecanismos mediante los cuales sobrevivimos psíquicamente. Pero menciona uno que no se toma el testigo de eso y se lo continúa, que es el de sublimación. Y él dice que el arte lo que hace, en definitiva lo que viene a decir es, con lo malo que te haya pasado, o con lo doloroso que te haya pasado, hacer algo sublime, algo luminoso. Y yo pienso que ahí dio, pero de pleno en el clavo. El 90% del arte escrito, pintado, etcétera, consiste en embellecer la vida. A veces con tonos sombríos, que también forman parte de la vida. Pero es una manera que tiene el artista de sobrevivir a sí mismo y decir, bien, terminó esta etapa, la etapa rosa, azul, la que quieras, como decían de Picasso, pero yo he sobrevivido a esto. ¿Cómo? Convirtiéndolo en arte, convirtiéndolo en un cuento, en un cuadro, en una escultura, y ahora soy más grande que yo mismo, ahora sigo, y sigo disfrutando, y sigue habiendo dolor, que es inevitable en la vida, ¿no? De vez en cuando. Bonito hasta cierta manera. Saludos a Rosa, que nos está pidiendo que le mandemos de nuevo, porque hace rato no se escucharon, pero saludos. Y pues ya estaremos próximos a terminar nuestro programa, pero seguiremos escuchando a nuestro amigo Héctor D'Alessandro, invitado especial, que nos está hablando sobre técnicas de escritura muy diferentes a las que ya conocíamos, ¿no, Héctor? A otros parámetros que hay, cómo escribir un cuento. Sí, completamente. Porque aquí ya va al meollo del asunto, que es la mente humana. Yo me quedo con una pregunta, ¿no? Que no me la quiero llevar. A ver, suéltala. No has mencionado la inspiración, que entre los artistas es muy mentada. Ajá. Vale. ¿Tiene que ver? Sí, por supuesto que tiene que ver. Y yo creo en la inspiración, ¿ok? Y podemos hablar de la inspiración y del concepto de inspiración y en qué contexto histórico nació ese concepto para darle un realce y diferenciar a los artistas del resto de la humanidad, de lo cual los artistas y escritores pues se valieron para sentirse más poderosos, etc. Pero yo me quedo con la frase aquella que decía Picasso, que la inspiración me sorprenda trabajando. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir, tú puedes no tener momentos inspiracionales, pero si tú sigues trabajando, hay un momento que esa idea brillante aparece. Aparece. Y como dice en la canción Joan Manuel Serrat, ¿las musas se van de vacaciones? ¿No? No se van más, no se van nunca. Están ¿Cómo siempre... hacer que no se vayan? Se van las mujeres, pero las musas que no se vayan. No, están día y noche trabajando, día y noche. Les doy me pedías un tip, te doy uno muy bueno, que me ha sido utilísimo a mí. Venga. A veces no sabía cómo terminar un cuento o cómo terminar un capítulo de una novela. Pues yo es muy fácil, agarro un papel y anoto. Yo, Héctor, recibo en sueños la solución o el final de este cuento. Doblo el papelito y lo meto en la almohada. Bueno, a ver, si la persona que duerme contigo es muy quisquillosa, te dice, Héctor, ese papelito me molesta, porque cuando mueves la almohada se oye el ruidito. Pero el cerebro sabe que tiene que encontrar la solución. Y esta me sorprendía siempre a las 4 de la madrugada, que me levantaba a veces para ir al baño, y estaba yo, claro, acaba así, y ya sabía cómo acababa, o el capítulo del ensayo, de la novela, o el cuento, lo sabía. Generalmente lo anotaba en un cuaderno y al día siguiente no entendía la letra, entonces me compré una grabadora y lo empecé a decir en audio, con lo cual la dificultad de entender la letra pasó a entender mi voz, porque se oyen cosas como... Oye, una última pregunta. ¿El ambiente, influye el ambiente
Es decir, de dónde vas a escribir, de cómo te debes concentrar, Pues música, sí, la gente tiene estrategias tranquilidad. muy diferentes, muy diferentes. Yo voy a contar una cosa mía que la comprobé, que la vivía también Sartre, pero Sartre le ponía una interpretación. Yo no le pongo ninguna interpretación, es la realidad. Yo donde hay lugares con mucho ruido, mucha gente hablando, por ejemplo en los bares, me hiperconcentro. Es como si cerrara los oídos y no oigo nada. En cambio, si estoy solo en mi casa o en mi escritorio, empiezo a divagar con la mente, a pensar otras cosas. El silencio te domina. Pues el silencio a veces también grita lo que la voz no puede deja. decir, ¿no? Pues muy interesante, mi estimado Héctor, muchas gracias, Héctor de Alessandro, muchas gracias por estar aquí en el programa de Café Literario. Tienen las puertas abiertas para cuando tú gustes. Muchas Ya gracias. Nos contarás más adelante cómo va el taller Perfecto. respecto a tus invitados y desde luego traer los resultados que hay Vendremos aquí. en él, ¿no? Héctor González, pues muchas gracias por Pues Luis, acompañarnos. muchas gracias. Hoy tuvimos un programa pues muy diverso, ¿no? Fue muy Cultural. diverso y muy enriquecedor, la verdad. Tanto en el caso de la pintura, de la entrevista que también llevaste, como ahorita con Héctor de Alessandro, que bueno, nos dio Unos tips, ¿no? unos Diferentes. tips muy interesantes de cómo pensar y cómo escribir. Y cómo Tenemos plasmar que las educar al ideas. cerebro, tal Sobre parece. todo perder el miedo a la hoja en blanco, que es lo más difícil. Por supuesto. Y perderle el miedo a nuestros pensamientos, ¿no? Sí. Muy bien, pues gracias a Claudia, a nuestra amiga Claudia, que también nos estaba aquí acompañando en los controles Ya nos técnicos. vamos, ya nos están apurando. Ya nos están apurando. Pues muchas gracias, nos colgamos un poquito. Muchas gracias, amigos. Nos escuchamos dentro de 8 días, si Dios quiere.